Hola, buenas noches. Noche de domingo a lunes. Va a empezar la primera semana de actividad política intensa, vamos a llamarle así, y teniendo en cuenta que este agosto ha sido muy caliente, nunca mejor dicho, pues se imaginarán que nos viene un septiembre cuanto menos apasionante. El sábado empezó Feijóo, según era el curso político, ya había empezado el Consejo de Ministros la semana anterior, y vamos a intentar explicarles hoy este principio de semana. Lo primero que vamos a hablar es que todo está basado en la clave, como llevamos ya diciéndolo hace meses en este canal, del día 28, las elecciones municipales y algunas autonómicas, donde se juega la realidad del país. Porque allí se juegan muchas cosas. La debacle parece que puede venir en el PSOE y hay que ver, y habrá que ver, si el compromiso que existe entre el triunvirato del Partido Socialista y el presidente Sánchez se va a mantener tras esos resultados y se le va a dar la posibilidad de ser presidente de la Unión Europea, o si van a ser suficientemente malos para que el PSOE corra, como si dijéramos, una cortina y se olvide del tema hasta consideran de aquí mínimo 4 años. La clave, 28 de mayo. Hablaremos de eso lo primero, de los nervios que implica todo eso, obviamente, en el Partido Socialista. Luego nos iremos a hablar de declaraciones de ministras. En este caso nos centraremos hoy en Pilar Alegría y Diana Morán para dar un poco la realidad, de que lo comentamos también en su momento, saben que esta frase nos da mucha rabia, que eran unos cambios en los ministerios que llevaba a atraer a gente con un nivel muy bajo. Y está claro que las manifestaciones de hoy son realmente patéticas, vamos a decirlo así de claro, las comentaremos. Luego nos iremos a hablar del presunto acelerón de Feijóo, y empieza a haber dentro del PP algo que nosotros explicamos también desde hace días. Parece mentira de que estemos nosotros en septiembre, prácticamente podríamos decir que nosotros estamos explicando las historias de octubre, cuando algunos todavía están en agosto, pero bueno, ¿qué es esa llamada, vamos a llamarle, autocomplacencia, esa sensación en el PP de que van a ganar y que no hay que hacer nada para ganar? Y algunos creemos que eso es un error conceptual, porque no es lo mismo ganar, esto imagínense si pusiéramos fútbol 1-0, que ganar 8-0. Y ahora mismo hay opciones de ganar 8-0. Y el PP parece que se conforma con un simple 1-0. Luego nos iremos a hablar de ese camino que empieza en las próximas horas Macarena Olona, aquí al lado, vamos a decirlo así de claro, el camino de Santiago, e intentar explicar, si es que se puede explicar, dónde va y dónde quiere ir. Obviamente va a Santiago, eso tampoco estamos diciendo nada nuevo, pero ¿a qué se debe ese movimiento? Luego nos iremos a esos, no sabemos si decirle ya broncas de Podemos, donde parece que Yolanda Díaz ha decidido que Sumar no sume con Podemos. Todavía estamos esperando que empiece esa ruta que había anunciado en coche. Parece que lo de Yolanda Díaz es decir noticias y luego olvidarse de ellas. Luego nos iremos, aunque sea sucintamente, a hablar un poco de Ciudadanos, donde el Mundo Val ha dicho que va a seguir siendo el fiel escudero de Inés Arrimadas. Recordemos los enfados en lo poco que queda en Ciudadanos cuando Arrimadas dijo que ponía por delante sus temas personales que el partido. En fin, cosas de esas que pasan. Y finalmente nos iremos a hablar de la factura del tope de gas, que está haciendo que suban las facturas hasta un 40% en la factura de la luz, y que está haciendo que haya una cascada que se va a acentuar las próximas semanas de cierres, no solo de negocios, sino de crisis personales. Hay una sensación, vamos a decirlo así, de pánico generalizado. Nosotros vamos a intentar, como siempre hemos dicho desde este canal, intentar llevar a la tranquilidad. Vienen tiempos duros, lo hemos dicho y lo vamos a insistir, pero los tiempos duros es donde la gente que creemos, y muchos de los que nos siguen desde el principio, tenemos esa capacidad de aguante, esa capacidad de haber pasado ya por todo, pues tenemos que demostrar que se puede salir a pesar de la clase política, a pesar en muchos casos de la oposición o oposiciones, y a pesar un poco de todos. Lo hemos dicho, este país ha salido muchas veces de situaciones complicadas, y creemos que esta va a ser otra situación complicada a la que al final no solo se va a reforzar la democracia, sino que vamos a salir todos con una limpieza política de bastante calado. Esperemos que eso suceda así y vamos a comentarlo como último tema de hoy, esa parte, digamos, económica. Pues si les parece, empezamos la noche hablando de la clave del 28 de mayo, esas elecciones donde el PSOE siente pánico, vamos a decirlo así de claro. Hay mucho pánico a esas elecciones, hay la sensación de que puede ser una debacle mucho mayor de lo que creen.
saben que tienen a sus fieles, que tienen, pero saben que se van desmanejando y con los datos económicos que van a venir, como hemos comentado, por ejemplo, el tema de la factura del tope de gas, pues parece que van a quedar cada vez más en evidencia. Y el partido, lo dijimos en un momento, es quien domina la marioneta de Sánchez. Sánchez ya no es nadie, lo hemos dicho, insistimos, es algo que no aparece en ningún medio, nosotros lo seguimos insistiendo. Sánchez ya no pinta nada en el partido, lo único que está pendiente es de su salida. Intenta, por un lado, moverse en cumbres internacionales, en visitas a Latinoamérica, cree que allí puede tener apoyo de alguno de los líderes, amigos, vamos a decirlo así, claro, de Podemos. También intenta movilizarse un poco de la mano de Borrell, que parece sorprendente que todavía siga trabajando para Europa. En fin, no hemos visto persona más incompetente en muchos años. Y la realidad es que fuera de esos movimientos personales, el resto está totalmente dirigido por la organización del partido, ese triunvirato que hemos denominado en muchas ocasiones. Y ese triunvirato ha decidido que hay que tirar ya a Sánchez a del huello. Vamos a decirlo así claro. Le quiere montar hasta 30 meetings en los próximos meses para que salga a la calle, suponemos en plan como lo que le pasó el sábado a Ayuso, que llegó y le aplaudió todo el mundo. A él suponemos tendrán que contratar figuras, nos referimos a actores, para ponerlos ahí, para hacer los aplausos, y está claro que van a ser en lugares cerrados con una seguridad intensa. Hay preocupación incluso en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque consideran que se puede cometer incluso alguna imprudencia, son conscientes de que el presidente no puede pisar la calle solo, y eso es algo que empieza a ser una cosa bien sabida en la Moncloa, y esa decisión del partido de enviarle a 30 mítines, algunos lo consideran que es un intento, vamos a decirlo así, de sacrificio del presidente, y es lo que le piden para seguir aguantándolo pasadas las elecciones de mayo. Lo que se dice, lo que se habla, lo que parece que se acuerda es: si hay debacle en mayo, pero tú has hecho lo que te hemos dicho, por ejemplo, sacrificarte en 30 mítines, aunque te chillen, te insulten y todo lo que quieras, podríamos mantenerte hasta pasado las presidencia europea. Porque son conscientes en el Partido Socialista que el ciclo ha acabado. Son conscientes de que vienen 4 años del Partido Popular, como mínimo. Y aquí es donde viene el doble juego. Ellos siguen creyendo, y creemos que en eso no van muy desencaminados, que si la victoria del Partido Popular en estas elecciones es 1-0, vamos a decirlo con el término futbolístico que hemos dicho, o 2-0, se pueden dar por satisfechos, porque consideran que esos 4 años, que van a ser de una crisis muy profunda en Europa y especialmente en España, van a significar la remontada desde la calle del Partido Socialista con unos líderes nuevos. Problema: que espabile el Partido Popular o que la debacle del PSOE sea mucho mayor de lo pensado. Y ahí tienen el pánico y el miedo, no solo de que desaparezcan, que eso parece que es obvio y natural el próximo 28, muchos cargos que estaban viviendo de la política desde hace decenas de años, sino el gran pánico que existe actualmente en el Partido Socialista es que esa debacle se lleve por delante incluso al partido. Y han de estar manejando los timings de una manera muy concreta, porque si hay la sensación de huida, puede ser algo así como, ¿recuerdan aquello que pasó en la OCDE? Pues podría ser algo parecido en el Partido Socialista. Alguno dirá, no, que es un partido con historia. Perdón, la historia por los cojones, así de claro. Y la realidad es que no pueden dejar de intentar ir al enfrentamiento. Bolaños, por ejemplo, ha dicho hoy que acepta el reto de Feijóo de discutir con el presidente en el Senado. Fíjense que hace unas semanas ninguneaban el tema, y que los disparos totalmente ahora del Partido Socialista son contra Feijóo, porque saben y son conscientes de que en una guerra perdida como la actual han de sacrificarse de cualquier forma. Han de usar además la mentira como forma establecida de intentar comunicar algo. Creen positivo, tienen sus, no solo trolls, sino sus fieles que se van a tragar todo. Tienen ese tipo de gente que saben que va a aceptar cualquier cosa. Van a jugar además nuevamente con el tema del franquismo, que ya es alucinante.
Es decir, iban a jugar a comparar, como se ha visto, por ejemplo, hoy en redes, que si se olvida el franquismo, también hay que olvidar ETA, como favoreciendo a los socios, cuando es bastante evidente que unos era una dictadura y en otro una democracia donde se mataba. Pero bueno, algunos siguen con esa memez mental de intentar vivir de la historia porque saben que no pueden otorgar ningún compromiso todavía a sus posibles votantes. Y esa es la actual realidad del Partido Socialista. Pánico, muchos lugares de trabajo, digámoslo así de claro, no puestos políticos, lugares de trabajo de gente que lleva muchos años en administraciones pueden desaparecer tras las elecciones del 28 de mayo. Y es gente que en medio de una crisis voraz económica, aparte de la competencia no que puedan tener, que muchos de ellos se imaginarán que son bastante incompetentes, pues son conscientes de que viene un periodo oscuro para ellos. Y tenemos además la inconsistencia de un equipo político, que lo dijimos con la crisis de los ministros cuando salieron, recuerden, de aquella pesos pesados como la propia Calvo, el propio Redondo. En aquel momento que entraron ministras desconocidas, se filtraba de aquellas que las había elegido el propio Redondo. En fin, parece que era más una elección personal, en plan concurso de mises, con todo el respeto para las mises, obviamente, del presidente, para intentar rodearse de mujeres jóvenes que parecía que tuvieran capacidad, ninguna con experiencia profesional fuera de la política. Y hoy nos hemos encontrado con dos de esas ministras demostrando que les va muy grande el cargo, vamos a decirlo así, claro. Tenemos a Pilar Alegría, la en principio que algunos creen que debería ser la sustituta de Pedro Sánchez. Nosotros nos echamos unas risas, vamos a decirlo así de claro. En el fondo es como aquello que se acuerdan de la época que decían que Susana Díaz iba a sustituir a Pedro Sánchez. Decía, joder, pero por favor, pero ¿qué nivel tenemos? Y ese es el problema del Partido Socialista, que no hay nadie en los cuadros con suficiente carácter ni fuerza para ilusionar a los votantes. Pues Pilar Alegría se ha despachado con unas declaraciones diciendo que ha habido palabras muy duras contra el presidente en estos últimos semanas y meses. Hombre, palabras muy duras. No sé, llevar a España a ser el último país en la gestión del COVID, llevar a España a ser el último país en la recuperación económica, llevar a España a unas cifras económicas y sociales muy lamentables. Hombre, no sabemos si habría que felicitarle y darle un abrazo. Pero si está en política el señor Sánchez y no tiene la capacidad de aguantar la realidad, pues seguramente que se vaya. Eso es la primera lección que tiene que saber. Y segunda, señora Alegría, que usted parece todo menos la alegría de la huerta, curiosamente. Hombre, lo que se pide a un gobierno es sobre todo transparencia. Es lo mínimo, que quien usa dinero público sea transparente. Y está claro que ha salido hace no mucho, los datos que es el gobierno menos transparente de la democracia, el gobierno del señor Sánchez. Y cuando uno no es transparente y tiene cosas a esconder en una situación como la actual, parece que lo que está claro es que saben los datos, pero quieren mentir. Y contra eso, señor Alegría, palabras muy duras, no. Algunos pensamos que debería haber hechos muy duros y debería, cuando acabe este gobierno, exigirse responsabilidad patrimonial contra el presidente Sánchez y sus ministros, incluida la señora Alegría, y en caso de confirmarse que conocían información que fue escondida y manipulada, que directamente fueran encausados. Y si han de responder con la cárcel o con su patrimonio, que respondan. ¿Qué cojones es esto? De que en este país cualquiera que hace algo tiene que responder y los políticos parece que no tienen que responder. Y Sánchez parece que ha destrozado más de lo que ha creado. Y no por hacer un tema político de esto, sino porque la realidad son los datos que son. Y cuando uno destroza una estructura, le hemos hablado por ejemplo el caso de Barcelona con Ada Colau, lo que debe exigirse a los políticos es responsabilidad patrimonial y personal en los casos. No se puede venir aquí a jugar, no se puede venir aquí a subirse al avión como el presidente Sánchez, como si esto fuera un juego de niños. Y si es un desastre y no pasa nada, yo me busco y soluciono la vida. No, esto se soluciona con responsabilidad de unos y otros. Entonces veríamos que los cobardes como Sánchez, como sus ministros, seguramente no se atreverían a estar en política,
porque les sería bastante más complicado de lo de ahora. Ahora simplemente es apuntarse a las juventudes, como hicieron estos, y chupar del partido, tener algún contacto bueno, algún papá, algún suegro, que te coloque, y luego vivir del cuento, como no pueden hacer el resto de los españoles. Aunque de ministras alegría sabemos, como decimos, que no es la alegría de la huerta, precisamente, en fin. Cosas que pasan en este país. Tampoco es la elegida del presidente en Zaragoza, eso también lo saben, pero bueno, en fin, cosas de esas que ya son más personales del presidente. Tenemos también a la ministra Diana Morán, que nos vendieron que era una súper ingeniera, no sé qué, y no ha trabajado en su puñetera vida, se había hecho de becaria, nos parece, o poco más. Pues dice que España produce más energía de la que consume. Tócate los huevos, vamos a decirlo así de claro. O sea, suben los precios escandalosamente de la energía y resulta que, según la ministra, producimos más, con lo cual no deberíamos comprar, con lo cual podríamos reducir el precio de la energía. Y dice, además, que el gran legado a las generaciones futuras es un país rico en producción y exportación de energías limpias. Aquí ya no te tocas los huevos, aquí directamente te indignas. Porque hablar de energía en un país que tiene dependencia total energética, vamos a decirlo así de claro, recordemos el gas de Argelia que está cortado, ahora el gas de Rusia, por hablar del gas, es algo bastante lamentable. Es engañar solo a tontos, porque no tiene otra explicación. Porque ya me dirán, si la cadena de producción de energía dependiera estrictamente de España, ¿alguien se cree que subirían las facturas el 40, el 60, el 200%, como parece que hay casos en los cambios de contrato? ¿Alguien de verdad se lo cree? Si no tuvieran que venir de fuentes extranjeras. Y esa es la realidad, que solo los ignorantes, y al final te da la sensación de que los ignorantes y los que no pagan ni facturas, porque al final uno tiene que hacerse el perfil de quién puede ser el votante del Partido Socialista. Pues obviamente no es un autónomo, obviamente no es un empresario, obviamente parece que tampoco es un trabajador. Bueno, un sindicalista sí, eso ya lo sabemos, pero obviamente parece que no paga la factura de la luz. Parece que no paga la factura del gas, parece que no va al supermercado a comprar, que ha salido también hoy que se ha reducido la compra de pescado y carne como productos principales. Pues no sé, ¿quiénes deben ser los votantes socialistas? Que alguien nos lo explica. ¿Qué tienen? ¿Un generador de luz en casa? ¿Tienen 10 cerditos y 2 vaquitas y las van matando y comiéndoselas y por eso no les sube el precio? Ah, sí, que la comida de los animales ha subido también una barbaridad. Pues tendrá fincas y en esas fincas plantará y pagará a 4 subsaharianos a lo mejor para recogérselo gratis. Porque al final la sensación que te da es que ¿quién puede votar? Y es la gran pregunta. Con estos datos, con esta situación actual, con lo que nos viene encima, ¿quién puede todavía confiar en el Partido Socialista? Gente que tiene el sueldo ganado. Y aquí viene la gran duda. Gente que está colocada. Elecciones 28 de mayo. Mucha de esa gente ya no estará colocada. Y se va a enfrentar a la realidad. Y algunos, lo siento por los... Si hay alguno que nos escucha y está en ese caso, nos vamos a alegrar. De esa gente que lleva toda la vida chupando de dinero público y que una cosa que algunos decían, no, es que se vota una vez cada 4 años, que es cierto, pues miren, va a venir de aquí unos meses. Y muchos que estaban chupando dinero público con la debacle que va a venir al socialismo, se van a quedar sin nada. Los que estén colocados de funcionarios, etcétera, obviamente saben que van a seguir ahí haciendo la puñeta, pero muchos se van a quedar sin nada. Y eso está generando mucho pánico, porque muchos tienen, pues, se han pensado que su forma de vida es la de un ciudadano normal. Se habían pedido su hipoteca y tal sin caer, que ellos dependen de la gobernabilidad de un país, de las acciones de gobierno, y no solo valía votarles una vez cada 4 años para que les mantuvieran en el lugar de trabajo, sino había que hacerlo bien, porque si no, aunque ellos les sigan votando, un número importante de ciudadanos ya no les van a votar, y si no les votan, sus jefes se quedan sin cargo político y ellos se quedan sin trabajo. Porque nadie se piense que aquí
solo están colocados los que sacan los votos. No, no. El que saca los votos se coge unos asesores, luego una secretaria, luego no sé qué, todos a dedo. Y hablamos de una cantidad ingente de personas que tienen la decidida decisión de votar al Partido Socialista para seguir en el ayuntamiento, para seguir en el municipio, para seguir en la diputación, etcétera, etcétera. Pero que son o empiezan a ser conscientes de que la gente ya no está en esa labor. Y gente que tenían cercana, pero que tenía profesiones normales, decíamos. Un ganadero, por decir algo, alguien del campo, alguien que trabaja hasta de funcionario, etcétera, empiezan a ver que a ellos les afecta esta situación. Porque la inflación del 10% nos afecta a todos, es una bajada encubierta de sueldos. Y cuando tú vas al supermercado y pagas una burrada por comprar lo que comprabas antes por menos dinero, pues también estás afectado. Y si tú sales a la carretera y te van a cobrar las autovías a partir del año que viene, o eso dicen, te va a subir también la indignación. Y luego algunos se creen. El otro día leíamos alguna carta a diarios por el tema del regalo, entre comillas, de las cercanías, que decía un fulano, dice, ¡oh, gracias, presidente! Yo iba en coche a trabajar y ahora iré en servicio público. Y claro, decía más de uno, gilipollas, perdón. ¿Y por qué no ibas antes en servicio público si tenías opción? Y esa es la realidad, que la gente que piensa, los políticos obviamente, el equipo de gobierno, vamos a decirlo así de claro, que por regalar las cercanías van a conseguir votos. No. La gente es bien consciente que esos regalos son truco, como decíamos, como el bono cultural u otras historias mediocres. Porque al final lo que hace este partido es sentir tanto pánico que toma decisiones que no se acaban de entender. Y por otro lado tenemos a la oposición, que el sábado hizo su primer gran acto, donde lo que más destacó, podríamos decir, casi es la entrada de Ayuso, que fue vitoreada nuevamente. Y aquí sí que parece que nada, no hay actores de fondo, ni extras, ni nada, como deberá haber en los actos de Sánchez. Y las dudas sí que empiezan a surgir, algo que nosotros hemos explicado. Esa parece autocomplacencia del señor Feijóo, esa sensación de que van a ganar, y insistimos, y no por repetirlo una noche y otra noche, hay que dejar de decirlo, no es lo mismo ganar las elecciones cuando lleguen, si viene la debacle, a lo mejor se precipitan antes de verano, si no, a finales de año. No es lo mismo ganar las elecciones 1-0 que ganarlas 8-0. Y ahora el Partido Popular tiene la opción de ganar 8-0 las elecciones. Y ganar 8-0 las elecciones es garantizar, y aquí es la gran diferencia, que Feijóo y todos sus asesores parece que no entienden, ganar 8-0 las elecciones es garantizar 4 años de tranquilidad en un momento de inestabilidad económica y social muy elevada. Y si no se hace y se intenta ganar 1-0, la calle será un incendio. Y el Partido Popular no podrá aguantar esos 4 años, que será cachondeo para algunos, pero es que van a significar la vuelta de algún radicalismo todavía peor. Y esa es la realidad que Feijóo debe empezar a entender. Según parece le están dando clases de economía para no meter la pata, pues no, quizá debería hacer un poco más de recorrido social por las calles y hablar con la gente, en vez de escuchar tanto a los asesores, que parece le confunden más que otra cosa. Y en ese aspecto, el modelo es el de Ayuso. Aquí fíjense que no decimos que una sustituya a otro, sino cada uno es libre de hacer lo que considere, y quizá esos pactos internos de me quedo yo y luego te quedas tú, si se gana por 1-0 no habrá esa segunda oportunidad. Porque el Partido Popular debe ahora aprovechar la situación, hay que decirlo así de rotundo, para ganar con facilidad las elecciones. Debe poner más tensión, debe imprimir más ritmo y debe ser consciente de que es ahora la oportunidad única, no de ganar las elecciones, que lo tienen ganado, insistimos, sino de poder garantizar 4 años de tranquilidad en un momento económico y social que va a ser, duro o no, durísimo en este país. Esa es la responsabilidad de Feijóo. El resto, perdón, gilipolleces. Así de claro y contundente. Y mientras, alguno dirá, no, siempre nos queda Vox. Pues miren, Vox está de momento dando vueltas a ver
¿Qué es el camino? Bueno, el camino de Santiago, vamos a decirlo así, que empieza aquí al lado, como decíamos estos días, empieza mañana, aquí al lado en Sarria, de Macarena Olona, que ha convocado a sus fieles a acompañarla. Algún medio de comunicación irá con ella también. Se ha presentado hoy con una camiseta recordando a los policías de 2017. Con lo cual, está claro que estamos hablando ya de simbolismo, vamos a decirlo así de claro. Y habrá que ver exactamente dónde nos lleva este tema. Porque parece que está claro, y si alguien lo quiere discutir, obviamente es discutible, pero que Macarena Olona, con sus movimientos de los últimos meses, con sus intervenciones en el Congreso, pues se había convertido en la persona seguramente más, no diremos influyente del partido de Vox, pero solamente uno de los mayores referentes de Vox. Y está claro que ella, por sí misma, es de los pocos casos en política que se llevaría un buen número de votos del partido de Vox. Y eso no pasa desapercibido a nadie. Tampoco pasa desapercibido, o no debería pasar desapercibido, que fíjense el detalle. Y son detalles de esos que a veces hay que reflexionar. Macarena quiere tomarse unos días de reflexión. ¿Va al territorio donde hay más votantes de Vox? No. Galicia, recordemos, las elecciones autonómicas sacó 0. Con lo cual va a un territorio, tampoco es hostil, obviamente no es el País Vasco, ni mucho menos, ni Cataluña, El Camino de Santiago está allí, eso también no hay que negarlo. Pero va al territorio de donde es, curiosamente, el líder del Partido Popular, Feijóo. También una curiosidad. Recordemos que en principio desde Sarria hay unos, si no olvidamos mal, creo que hay 5 días hasta Santiago de camino. Y la realidad es que va a un territorio, digamos, donde ha nacido y ha surgido, digamos, el posible nuevo presidente del país. Luego eso de atraer a gente, obviamente, cercana a Vox, pero no en el extremo, no piensen que vaya a venir Ortega Smith, no va a venir a verla. Y habrá que ver si algún líder de Vox, no hablamos de Galicia obviamente, que son menores, aparece también en alguno de esos caminos. Porque el camino en sí es bastante más simbólico que simplemente caminar unas horas. Y es un tema, realmente, nosotros lo comentamos cuando salió hace unos días, que es interesante, vamos a decirlo así. Es interesante porque nos pone en una situación que, creemos algunos, no había sucedido nunca en la España democrática. Que un líder político abandone un partido, que es el caso, y concite a la gente a acompañarle, entre comillas, a hacer un camino. Aquí es el de Santiago, como decimos, que obviamente le va a llevar a Santiago, eso parece indiscutible. Pero es una situación anómala, vamos a decirlo así, que vista desde la política puramente estratégica, pues parece que no se toma esa decisión sin tener alguna previsión detrás. Porque no es algo que se hace accidentalmente, porque si fuera algo personal, vamos a decirlo así de claro, pues Macarena se hubiera venido sola, mira, hubiera sido a lo mejor una foto de alguien que lo hubiera cruzado con ella, pero hubiera montado este alboroto, esta foto incluida en el tren, cuando llegaba hoy, llamamiento a todos mañana para salir con ella, etcétera, etcétera, etcétera. Hay medios de comunicación acreditados, que suponemos van a hacer el camino, y se va a hacer una situación cuanto menos diferente, vamos a decirlo así. Y habrá que ver cómo gestiona Vox esos movimientos, pero sobre todo habrá que ver dónde quiere llevar Macarena esa situación, bien cuando llegue a Santiago o bien de camino a Santiago. Y algunos pensamos, y vamos a decir sabemos, pero digamos pensamos, que no es una decisión estrictamente personal, que no es un tema de, oiga, me voy a hacer el camino y aparezco por aquí. Es algo meditado y es algo con fondo. Y habrá que ver en las próximas horas y días a dónde nos va a llevar este camino
de Santiago, que obviamente a ella le va a llevar a Santiago, pero habrá que ver dónde lleva al resto del partido. Donde parece que no sabe muy bien dónde llevar es a Yolanda Díaz, que parece que ha dicho que Sumar no quiere sumarlo con Podemos. Podemos está en el mundo llano de las ideas, no sabemos en qué mundo está, y la realidad es que aún esperando esa tour del coche, recuerdan aquel Golf de Yolanda Díaz que se iba a llevar a periodistas y tal, por España, que parece que iba a empezar y al final no ha hecho, suponemos la gasolina está muy cara, y ahora se niega a ir con Podemos, y la historia, la intrahistoria, es que aquí todos están pendientes, obviamente, de mayo. Y vuelve la fuerza con un Sánchez abandonado por el partido, quiere insistir en atraerse a Podemos para reforzar su posición y hacer lucha contra el triunvirato que le enfrenta. Verán, no tardará mucho en acercamientos cada vez más notables entre, no hablamos el partido, entre Yolanda Díaz y el presidente Sánchez. Las reuniones van a incrementarse y van a haber una proximidad que va a molestar mucho al Partido Socialista de cara a las elecciones de mayo. Porque al final, Sánchez incluso va a estar luchando contra el propio PSOE, lo cual no debería llevarnos a sorpresas porque recordemos, el PSOE le echó con una patada en el culo hace unos años. Quien parece que no echa a nadie, de momento es el Mundo Val, que dice que se va a quedar de fiel escudero de Inés Arrimadas. Suponemos que cuando haya elecciones desaparecerán del espectro político. Lo mejor que podía suceder, con todo el respeto, el Mundo Val, que tiene una profesión, abogado del Estado, que parece que no le esperan con los brazos abiertos precisamente, porque todos son conscientes de que entró en política con el compromiso de ser ministro del gobierno, y cuando ha quedado fuera, en vez de retirarse, pues parece que lo que está haciendo es intentar protegerse de alguna manera para estar allí. Él dice que nunca estará en el Partido Popular, ni obviamente en el Partido Socialista, o se sobreentiende, pero está claro que Inés Arrimadas no tiene ese pasado, y ha de caer en algún partido, y si nosotros nos hicieran poner quinielas, diríamos que podría juntarse también en el Partido Socialista. Lo dijimos hace mucho tiempo y nos parece el lugar más normal. Más que nada porque el PP no debería aceptar personajes así. En el PSOE, con los nervios, el pánico, son capaces de juntarse hasta con el Lobo Feroz y Caperucita Roja con tal de que crean que van a conseguir un voto más. Y decíamos que una de las cosas que vamos a notar en los próximos días, ya lo está notando mucha gente, es la factura eléctrica, donde viene el tope de gas, que incrementa hasta un 40%. Hemos visto algunas por redes, que vamos a decirlo así, que en el caso de negocios hemos visto incrementos de facturas de hasta 4 y 5.000 euros. Hemos visto incluso algunas de hoteles que si pagaban, que ya es pagar, pagaban 20.000, pues de golpe pagaban 35.000 euros, o sea, prácticamente el doble, entre otras cosas por el tope del gas, que representa hasta el 40% más el incremento obviamente de los precios de la luz. Y eso va a llevar a una situación muy complicada a muchos negocios y a muchos hogares. Decíamos que la recesión iba a llegar en septiembre. Parece que se ha avanzado desde hace unos días, desde a finales de agosto. Comentamos que el verano, a pesar de lo que nos dicen las televisiones amigas, no está siendo lo que nos venden. Nos dicen, nosotros hemos hablado con hosteleros en diversas zonas y todo el mundo nos coincide en lo mismo. Entre semana una mierda, perdón, el peor año, el fin de semana de puta madre, pero eso no nos hace mantener todo. Y la realidad es que además los incrementos autónomos, cuotas, etcétera, etcétera, luz, etcétera, pues hacen que la gente empiece a tener pánico, incluso a gastar. Se empiezan operaciones que parecían, no diremos sencillas, pero parecían habituales. Empieza la gente a decir, mejor el dinero en el banco. Decimos el banco por decir un lugar, porque no vamos a decir debajo de la cama. Mejor el dinero en el banco, que a lo mejor de aquí a unos meses nos hace falta. Y todo este retroceso, que simplemente hablando con negocios, el otro día comentábamos negocios de venta, por ejemplo, de materiales de construcción, nos lo empezaban a decir que veían de cara a final de año un desastre monumental, aunque ahora estén a tope de trabajo, porque los compromisos a largo plazo empiezan a desaparecer y ya empiezan a aparecer situaciones de esas extrañas, de esas que sobre todo se ve en ámbitos menos competitivos, vamos a decirlo así, donde compromisos, oye, necesito esta obra para septiembre y cuando llaman una semana antes la he aplazado.
Y eso empieza cada vez a ser algo más natural. Además, en temas de materiales, el incremento continuado hace que los precios y los márgenes sean prácticamente reducidos. Decíamos otro día, no todo el mundo tiene el margen del 50 al 100%, obviamente. Y entre impuestos, topes de gas, etcétera, etcétera, inicio de curso escolar, que también eso afecta a muchas familias, vamos a empezar a ver situaciones muy, muy complicadas. El gobierno mirando a otro lado, porque realmente el gobierno, la única preocupación que tienen es su propio cargo. Y ese es el problema del país. Porque aquí gobierno y oposición, estamos hablando de oposición, nos referimos a todos, que ya saben que aquí no tenemos ninguna manía. A los de la autocomplacencia y a los que se van al restaurante Michelin. A todos. ¿Qué parece? Que no tienen otro lugar donde agarrarse que no sea la política. Y donde dimitir parece un verbo ruso que ninguno quiere aceptar. Porque cuando vengan las situaciones muy complicadas, no habrá lugar para todos, y muchos de esos que van a desaparecer a partir del 28 de mayo de sus cargos políticos o pseudopolíticos, van a tener y entrar en grandes dificultades. Ya no hablamos de cuando en parlamentos autonómicos o en ayuntamientos, sueldos de 3.000, 4.000 euros que tenían o más algunos alcaldes, que se queden sin nada. ¿Y quién les va a pagar 4.000 euros? Seamos sinceros. ¿Quién va a pagar a muchos diputados que cobran 6.000 euros o 7.000 euros eso cada mes? Sí, los medios de comunicación prostituidos, pero les pagan a 5, no cuenten que a 350. Y esa es la realidad. No todo el mundo tiene el sostén de vivir del dinero público y de vivir de la política. Y cuando empiezan a preocuparse porque ven que la situación empieza a ser cada vez más complicada, empiezan a temer por lo suyo. El partido, ya lo hemos dicho, sacrificará a Sánchez con esos 30 mítines si es necesario, porque deben pensar que la gente es gilipollas y que asocia todos los males a Sánchez, cuando la realidad es que, por suerte en este país, Sánchez no deja de ser un títere, y es la estructura del Partido Socialista en este caso y de Podemos la que ha destrozado el país a día de hoy. Y eso tampoco hay que olvidarlo. No hablamos de personas, hablamos de organizaciones, podríamos decir casi de delincuentes, sino que se lo pregunten a lo de los seres de Andalucía, que se han lucrado pensando que esto era suyo. Empezamos una semana intensa, empezará el mes de septiembre en un par de días, bueno, en 4 días. Vamos a estar aquí toda esta semana en el programa de noche, en principio. A finales de semana ya volvemos a Barcelona y volveremos un poco a intentar hacer ya el segundo café también de las mañanas. Patreon, canal, todas esas cosas. Nos emplazamos a mañana y como siempre decimos, seguimos.